esta vuelta que vamos a hacer ahora es exactamente igual a la vuelta anterior, con la diferencia que en la vuelta anterior hemos hecho aumentos y en esta, o sea, aumentos en la parte esta de aquí. Y en esta vuelta pues lo vamos a hacer de punto por punto, con lo cual hacemos un punto en el segundo color, un punto de base, pasamos al segundo color, uy, perdón, qué mal lo estoy haciendo, aquí, lo pasamos al segundo color y hacemos de nuevo nuestros 17 puntos. Cuando lleguemos al final, que repetimos exactamente lo mismo, pues esta vuelta la hacemos de punto por punto. Llegamos de nuevo a la vuelta, al inicio de la vuelta y del dibujo, que volvemos a repetir exactamente lo mismo. Serán 5 vueltas donde el dibujo es igual, se repite todos los puntos de la misma forma. La diferencia está en que hay una vuelta que hacemos aumento cuando llegamos aquí y otra vuelta que la hacemos de punto por punto, pero lo que es el dibujo en sí, lo que es esta cenefa, hacemos 5 vueltas exactamente igual, repitiendo la misma cantidad de puntos. Entonces esta es nuestra quinta vuelta, vamos a repetirlo igual, pero cuando lleguemos aquí haremos los aumentos. Hemos llegado aquí y en la vuelta anterior de los aumentos habíamos hecho 11 puntos entre los dos aumentos. Ahora vamos a hacer 13 puntos. Hemos hecho un aumento aquí, contamos 13 puntos. Y hacemos el aumento 1 y 2 en el mismo punto y continuamos de punto por punto hasta llegar de nuevo al inicio. Llegamos de nuevo al inicio, hacemos un punto del segundo color y cerramos con el color de base, que vamos a hacer 2 puntos, 1 y 2. Cambiamos de nuevo al segundo color y vamos a hacer 15 puntos en este segundo color. Volvemos a cambiar al color de base para hacer 2 puntos, 1 y 2. Cambiamos al segundo color, hacemos un punto y volvemos a cambiar al color de base para comenzar aquí nuestra vuelta de punto por punto. Llegamos de nuevo al inicio, enganchamos nuestro segundo color y hacemos un punto, cambiamos al color de base y hacemos 3 puntos, 1, 2 y 3. Cambiamos al segundo color y vamos a hacer 5 puntos en este segundo color. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos al color de base, hacemos un punto,
Cambiamos al segundo color, hacemos un punto que lo cerramos con el color de base, hacemos un punto en color de base, volvemos a cambiar al segundo color y hacemos 5 puntos, 1 y 2, 3, 4, 5, cambiamos al color de base, hacemos 3 puntos, 1, 2, 3, cambiamos al segundo color, hacemos 1, volvemos a cambiar al color de base y aquí ya nos corresponde hacer los aumentos de nuevo, que en este caso van a ser 15. Ay, que no he hecho el aumento. Aquí, 2 en 1. Y ahora hacemos 15 puntos. 1, 2, así hasta 15. Y 15 y aumento. 1 y 2. Y ahora ya el resto, punto por punto. Aquí de nuevo retomamos nuestro segundo color para hacer de nuevo un punto. Cambiamos al color de base y vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. 3 y 4 aquí. Y ahora hacemos 3 puntos en nuestro color de base. Perdón, en nuestro segundo color. 1, 2, 3. Volvemos a cambiar al color de base. Si antes hemos hecho 1, ahora vamos a hacer 2 puntos. Cambiamos al segundo color para hacer un solo punto. Que lo cerramos con nuestro color de base para repetir la secuencia, que son 2 puntos en el color de base. Cambiamos al segundo color para hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Volvemos a cambiar al color de base. Y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cambiamos de nuevo al segundo color para hacer este último punto del dibujo y regresamos a nuestro color de base. Y ahora ya aquí vamos punto por punto. La vuelta anterior hemos hecho los aumentos. Esta vuelta toca punto por punto. Mira el corazoncito como ya se va viendo. Qué mono, qué bonito. Una vez hemos llegado aquí, que se supone que tenemos 35 puntos, este último punto lo cerramos con el segundo color. Hacemos un punto. Y ahora con el color de base vamos a hacer 9 puntos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Cambiamos al segundo color y hacemos un solo punto, que lo empezamos y lo volvemos a cerrar con el color de base para hacer otros 9 puntos, igual que hemos hecho. Aquí hacemos 9 puntos también. 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambiamos al segundo color, hacemos un punto y lo cerramos con el color de base. Miren qué bonito está quedando. Ahí va quedando nuestro dibujo. Bueno, ahora aquí vamos a contar 16 puntos y lo vamos a marcar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos. Y le vamos a poner una marquita. Para asegurarnos, vamos a contar los 19 puntos que tuvimos en un principio. Recuerdan que aquí en esta parte de aquí teníamos 19 puntos, pues vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Nos corresponde, o sea, lo hemos hecho bien. Bueno, pues ahora vamos a cerrar lo que es la zona del dedo pulgar. Lo que vamos a hacer es pinchamos aquí en nuestro primer punto de color de base y al mismo tiempo esta hebrita la vamos a poner por aquí porque la vamos a seguir arrastrando, y donde hemos puesto la marquita con nuestro marcador, que ya lo vamos a retirar, aquí vamos a tejerlo juntos así y hacemos un punto, y aquí ya tenemos separado lo que es la zona del dedo pulgar. Y ahora continuamos esta parte de aquí, nuestros 19 puntos. Es 1 el que hemos hecho, 2, 3, hasta llegar de nuevo al inicio de la vuelta. Para asegurarnos que lo hemos hecho bien, pues nada, vamos a probar. Esto quedaría así. Si ponemos nuestra mano por dentro para probar que todo va bien, aquí vendría nuestro dedito y el resto del mitón va a esta altura. ¿Sí ven cómo va quedando? Pues nada, vamos a seguir tejiendo porque todavía nos queda un poquito. Vamos a cambiar aquí al color de base. Y ahora vamos a hacer 2 puntos en este color. O sea, el primero lo empiezo, lo cierro. El segundo lo cierro con el color de base. Y hacemos 7 puntos. 1 y 2.
3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos al segundo color y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos de nuevo al color de base para volver a hacer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos al segundo color y hacemos los 2 puntos que hemos hecho al principio. 1, 2. Cambiamos al color de base y ahora simplemente seguimos tejiendo, dejándonos el apartadito del pulgar a un lado. Llegamos de nuevo al inicio de nuestro dibujo. Cambiamos al segundo color para hacer 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al color de base y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos al segundo color y hacemos 5 puntos. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Retomamos nuestro color de base. Hacemos 5 puntos. 1 y 2. 3, 4, 5. Volvemos a cambiar. Y hacemos de nuevo nuestros 3 puntos en el color de segundo color, igual que hicimos al principio. Cambiamos al color de base y tejemos nuestros 19 puntos de atrás. De atrás, lo que correspondería a la palma de la mano. Aquí volvemos a cambiar al segundo color. En esta ocasión vamos a hacer 4 puntos. 1 y 2, 3, 4. Cambiamos al color de base. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al segundo color. Hacemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos. Hacemos 3 puntos en el color de base. 1, 2,
3. Aquí. Cambiamos de nuevo. Hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Volvemos a cambiar al color de base y hacemos nuestros puntitos de punto por punto en toda esta parte de aquí. De nuevo estamos aquí y ahora vamos a hacer 5 puntos en el segundo color. 2 y 3, 4 y 5. En el color de base vamos a hacer 4 puntos. 1 y 2. Y otros 2 que van a ir sobre el segundo color de la vuelta anterior. Lo que nos deja ahora 3 puntos en el segundo color. 1, 2 y 3. Cambiamos al color de base. Hacemos 1, 2 sobre el segundo color de la vuelta anterior, más 2 sobre el mismo color. Volvemos a cambiar y hacemos los 5 puntos en el segundo color. 1 y 2, 3, 4, 5. Cambiamos a nuestro color de base y hacemos el resto de la vuelta. Aquí estamos de nuevo, cambiamos aquí y ahora vamos a hacer 6 puntos. 1 y 2, 3, 4, 5, 6. Cambiamos al color de base. Hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al segundo color. Hacemos un punto, lo cerramos con el color de base y hacemos 4 puntos en color base. 1 y 2, 3, 4. Volvemos a cambiar al segundo color. Así, y hacemos nuestros 6 puntos. 2 y 3, 4, 5, 6, pero no lo cierro. No lo cierro porque me voy otra vez al color de base para tejer el resto de la vuelta en punto por punto. Cambiamos al color y hacemos 7 puntos en este segundo color. 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos al color de base y hacemos 3 puntos. 1, 2,
3 los cerramos en el segundo color, hacemos un punto, lo cerramos de nuevo en el color base, hacemos 3 puntos, 2, 3, cambiamos de nuevo al segundo color y repetimos de nuevo nuestros 7 puntos. Una vez hechos los 7 puntos, volvemos a cambiar de nuevo al color de base y tejemos el resto de la vuelta en punto por punto.